Hola, aquí estamos de nuevo ya, sesión 3. Sí. Dimensionamiento hidráulico y piscinas desbordantes. ¿Vamos a por ello? Vamos. Venga. Temario. Temario. Dimensionamiento, bueno, vamos a intentar hacer una aproximación al dimensionamiento correcto de las piscinas desbordantes. Hablaremos un poco del cálculo de tuberías, el cálculo del famoso depósito de compensación. ¿Cuándo los tienen? Cuando existen. Cómo realizar el contralavado en una piscina desbordante, porque a veces puede pasar algún problema. Y el modo eco para ahorrar cuando está por la noche y hace frío. Vale, volvemos otra vez, como siempre, nuestra pirámide. Queremos que salga en todas y cada una de las sesiones porque es quizás lo más importante, ¿no? Basarnos siempre en la filtración y colocar la pirámide en la posición correcta. Vamos a insistir una vez más y dejaros un minuto a ver si de manera no subliminal sino directa nos queda ya metida en la retina. Eso es. Entonces, vamos a recordar un poco lo que vimos en la sesión 1 y 2. Entonces, importante, recirculación 24 horas de manera ideal, pero mínimo 3 o 4 ciclos al día. Realizar la correcta hidráulica en la piscina, idealmente en el filtro también, y controlar todos los caudales con caudalímetros. Ver en filtración por la del día, por la noche y el contralavado. Y después, sesión 2, ¿qué es lo que tenemos que recordar? De la sesión 2, pues tenemos que recordar el rendimiento de la filtración. Cuanto más baja sea la filtración, mayor será el rendimiento. Asegúrate de estar usando el correcto hardware, lo que hablamos siempre. El hardware es nuestros filtros, que es el mejor de los hardware, y el AFM el mejor de los software. El software va a funcionar más o menos bien, funciona mejor que la arena, pero desde luego imposible que funcione mejor si no está dentro de un filtro CalPlus. Y por último, pues que lo que entra tiene que salir. Sí. De nada nos sirve filtrar si luego pues toda la porquería se nos queda dentro, ¿no? Exacto. Para que todo esto ocurra, evidentemente tenemos que tener en cuenta una cosa, que es la pérdida de carga, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer que nuestro sistema funcione correctamente y que, digamos, que las tuberías sean capaces de albergar el caudal que nosotros queremos que pase por ellas, y sobre todo el caudal del filtro. Eso es. Muy bien, entonces, bueno, pues tenemos vamos a ver, tenemos una serie de nomenclaturas para las tuberías, siempre hablamos pues de estos números que veis por aquí, o sea, el D significa el D minúscula, siempre nos referimos al diámetro exterior, DN es el diámetro nominal, que debería ser aproximadamente el diámetro interior. Pero del no tubo. No coincide. No es. ¿Por qué? A ver, porque esto viene ya, el diámetro nominal viene de la época de las tuberías de hierro y cosas por el estilo. Hay que ponerse de acuerdo todos para que pues las válvulas de todos los fabricantes sean compatibles, que los contadores, que todos los elementos sean compatibles y ajustarnos y hacer pues unos diámetros, digamos, nominales, unos diámetros estándar. Ese diámetro estándar es normalmente el diámetro interior. Y antes no preocupaba, porque como veníamos de la época del hierro y de tal, respetamos el diámetro interior y a partir de ahí, pues para ganar presión le íbamos dando más o menos espesor. Eso era una locura cuando, con las tuberías, por ejemplo, de fibrocemento, porque había codos de 90 grados, de 4 kilos, de 6 kilos, de 7, de 16, porque claro, como iba aumentando la pared del tubo respetando el interior, era una locura. Con la llegada de los termoplásticos se decide, digamos, normalizar el diámetro exterior y que la presión vaya creciendo para adentro para que los codos no sirvan para todo. ¿Vale? Entonces, por eso, normalmente, y así como regla rápida, el diámetro exterior, o sea, el diámetro sí, podemos hacerlo de las dos maneras, el diámetro exterior normalmente siempre es uno mayor que el nominal. Por ejemplo, una tubería de 63 es 50, una tubería de 50 es diámetro nominal 40, y así siempre para abajo. Pero eso genera confusión muchas veces, siempre. Se vuelven locos. Sobre todo cuando te dicen tubería 50, ¿no? Sabes si es DN 50 o si te dicen 63 lo sabes, pero si no... Sí, porque no existe el DN, pero llegamos... pero sí, tienes tubería de 50, ¿qué es? ¿DN 50 o diámetro exterior 50? Exacto. ¿Vale? Bueno, pues para calcular el caudal es muy sencillo. Al final, pues un tubo tiene una sección determinada. Si yo hago pasar
un volumen de agua. O sea, al final, si yo, para calcular el volumen, que son metros cúbicos, por ejemplo, hora, la sección son metros cuadrados, ¿qué me falta? La velocidad. Exacto. Entonces, para yo obtener el caudal que puede pasar por un tubo, la sección ya la tengo, lo único que yo puedo jugar es con esa velocidad. Y en función de esa velocidad voy a trabajar más caudal o menos caudal. Eso es. Para aquí trabajamos en metros segundo, no metros hora. Correcto. Muy bien. Bien. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué problema nos puede dar? ¿Qué impresión te da, John? Mucha velocidad, mucho rozamiento. Bien, pues es lógico. Es decir, cuanto más velocidad le pedamos al agua que pase por un tubo, más va a rozar y más pérdida de carga vamos a tener. Vamos a profundizar un poco en esa sección, en esa parte. Aquí tenéis un ejemplo rápido. Una tubería de N40, que sería el 50 exterior, tiene 13 centímetros cuadrados. Si queremos que vaya el agua a 2 metros por segundo, pues nos da 9 metros cúbicos. Sin embargo, la de N50, que es la de 63, a 2 nos da, en vez de 9, nos da 14. ¿Vale? Un poco para entenderlo. Entonces vamos a hablar siempre de velocidades. Un diámetro pequeño, mayor velocidad, mucha resistencia, lo que me decías, ¿no? Entonces, y más consumo también, otra vez. Evidentemente, cualquier rozamiento, cualquier resistencia, lo tenemos que vencer, nada es gratis. Todo eso es a base de pagar kilovatios en la bomba, ¿vale? Si escogemos un tubo muy pequeño, pues tendremos posiblemente un exceso de pérdida de carga y no pasará el caudal que nosotros pretendemos. O sea, de nada nos sirve aumentar en bomba. Y luego lo que es más grave es que prácticamente cuestan lo mismo. Bien. Para el dimensionamiento de las tuberías hay 3 factores clave. O sea, va a depender, como lo que queremos medir es esa pérdida de carga, va a depender, por un lado, ¿no, John? De la longitud de la instalación. De la longitud, de la velocidad. La velocidad a la que va. Y de las turbulencias que generemos. O sea, esos son los 3 puntos, ¿no? Muchas veces, que es lo que ponemos ahí, muchas veces la gente piensa que es la bomba la que marca el diámetro, ¿no? Y no es la bomba. La bomba es un elemento que simplemente aumenta la velocidad. Somos nosotros los que tenemos que decidir con qué diámetro la tenemos que alimentar y sobre todo con qué diámetro tenemos que salir. O sea, esa bomba de pulgada y media no tenemos por qué conectarle directamente una de pulgada y media. No. De esa bomba, y además lo podríamos hacer mal, llevándolo al otro extremo. A esa bomba le podemos conectar una manguera de jardín y nunca me va a dar más que lo que me da una manguera de jardín. La gente piensa que, pues pongo una bomba más grande. Pues si no tienes tubo, de donde no hay, no se puede sacar. Y las velocidades, vamos a quedarnos con estas ya para siempre. ¿Yo? ¿Recuérdalas? Sí. En aspiración, de 1 a 1,5 metros, impulsión de 1,5 metros a 2 metros. Y en recogida de canaletas, como tiene que ir despacito, 0,5. Clavedad, 0,5 metro. Medio metro por segundo. Bien, entonces, estos son diagramas de pérdida de carga, que son, pues bueno, pues hay la fórmula de Manning, la de tal, hay varios, ¿no? Pero al final, para calcular la pérdida de carga es lo que, en principio, lo que habíamos hablado, el punto número 1, longitud, ¿no? Entonces ahí tenéis varios ejemplos. Por un lado, veis que esto al principio parecen todos rayas. Después también. Después también. Menos mal que nos pusieron a la tele grande, porque si no, joder. El caso es que estas rayas que veis así en esta dirección, no sé si veis ahora el puntero, son los diámetros nominales, es decir, lo que nos podemos referir. Así. No, pero estas que vienen así, ¿vale? Entonces veis que viene desde DN25, a ver qué pasa aquí, DN25, incluso hasta DN400, ¿vale? Aquí estas otras líneas, las que veis en esta dirección, y que las veis, estas son las velocidades, ¿vale? Nosotros nos vamos a mover siempre por aquí. Claro, estas tablas sirven para cualquier fluido, sirven para el aire, sirven para el aceite. O sea, en función de la densidad, nosotros estamos hablando de agua, pues nosotros nos vamos a mover pues en esos valores que dijimos antes, ¿vale? Y abajo tenemos los caudales. Entonces podemos ver, si quieres explicarlo, John, porque ¿tú ves algo mejor que yo? Mejor. Vale, fenomenal. Vale, entonces, por ejemplo, en el ejemplo tenemos 13 metros cúbicos hora, que sería el caudal que hemos escogido para el que necesitamos. Ahora vamos a ver, para estas diferentes tuberías, qué pérdida de carga vamos a tener. Entonces, para 13 metros cúbicos buscamos DN40 y vemos que DN40 nos va a dar 10 milibares.
Si buscamos en la línea de DN50, vamos a ver 3,5, que ya es razonable. Pero si nos vamos a DN65, que es tubería de 75, es 1,8. Entonces, claro, ¿esto en dinero qué es? En dinero es nada. No es nada. ¿Y por qué no lo hacen? No sé, a lo mejor porque no han visto el curso todavía. Bueno. Para eso estamos. Venga. Vamos allá. Esperemos que... Bueno, no hemos visto las velocidades. Bueno. No he marcado la velocidad. ¿El qué? Entonces, la línea naranja en la que se cruza te va a indicar la velocidad en tubería. En la que estamos funcionando. Te da la pérdida de carga y las velocidades, ¿vale? Echemos un vistazo a la velocidad y la turbulencia, ¿vale? Es decir, al final, como podéis ver, existen pues toda una serie de tablas. En función de la velocidad tenemos una pérdida de presión. Esto es muy lógico, O sea, si nosotros hacemos pasar pues un caudal determinado por una manguera, como volvemos al ejemplo de antes, en pequeñito a veces se entiende mejor, por una manguera y tal, pues no hay ninguna pérdida, el agua fluye. A medida que le intento hacer pasar más y más y más agua, lo que estoy haciendo es aumentando la velocidad, porque quiero que al final del tubo me salga un montón de agua. Llega un momento que el rozamiento es tan grande que se limita a lo que pasa por el tubo. Eso es precisamente porque la pérdida de carga es logarítmica, o sea, es exponencial. Al final, el duplicar, si doblamos la pérdida de carga, la velocidad, por ejemplo, de 1 metro por segundo pasamos a 2, de un coeficiente de pérdida de 5 pasamos a 20, se multiplica por 4. Es peligrosísimo, sobre todo cuando nos acercamos ya aquí, cuando nos acercamos al 2, porque fíjate, ya solo de 2 a 2,5, ya es solo subir medio kilo de presión, volvemos otra vez a un 50%, de 20 a 31. Medio metro por segundo. Medio metro. Eso, medio metro por segundo. En medio metro por segundo pasamos de 20 a 31, o sea, es una barbaridad. Entonces, por eso tenemos que limitar siempre la velocidad a 2, eso es uno de lo que quiero, y que sepamos siempre que doblamos la velocidad, la pérdida de carga se multiplica por 4, ¿vale? Siguiente. Pues cada elemento que instalamos tiene un coeficiente de pérdida de carga que nos sirve para después conocer cuánto vamos a perder en total en la instalación. También es eso, en función de su forma. Es decir, genera mucho más turbulencia un codo a 90 grados que una curva. Al final el coeficiente es 0,8 a 0,5. Por ejemplo, el codo 45 da 0,3. 2 son 0,6. Claro, eso insistir. Es que parece muchas veces que las tiendas de piscina y los piscineros no tienen cajas de codos de 45. Llegas a las instalaciones y son todo codos de 90 grados. Joder, existen los codos de 45, se pueden comprar. Y a veces, pues eso, 2 codos de 45 sería 0,3, más 0,3, 0,6, un codo 90 es 0,8. Sobre todo si tienes un montón de bypasses por culpa de la electrólisis, no sé qué, no sé cuánto, tira del codo de 45. Siempre vas a estar en la zona segura, ¿no? Importante, la gente piensa que las T's, por ejemplo, cuando haces un bypass, cuando haces el típico bypass para electrólisis, piensas que la T no tiene pérdida de carga. La T tiene más pérdida de carga que un codo, casi el doble. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se soluciona? Es muy fácil. Ante la duda, otra vez, aumentamos el diámetro. No tendremos ningún problema. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que a 2 de velocidad el coeficiente es 20, ¿vale? Si multiplicamos la pérdida por turbulencia, si multiplicamos por los coeficientes, ahora tenemos. Pero bueno, vamos a ver ahora un ejemplo un poco más claro. Tenemos una instalación tipo, ¿no? 30 metros de tubo y 10 codos de 90, que el codo ya vimos antes que tiene un factor de 0,8, ¿no? Pues al final, como vimos en la original, si nos vamos al DN40, es decir, el tubo de 50 milímetros, la velocidad era 2. Tenemos 30 metros por 10 milibares, 300 milibares. Y de turbulencia tenemos 10 codos de 20 de la turbulencia por el 0,8, que es el coeficiente, 160. Total, 4,6 metros de columna de agua. Si habíamos dicho que las bombas trabajan entre 12 y 14 metros, si ya perdemos 4 en los tubos, estamos jodidos. Ya no nos queda casi para hacer trabajo con el resto de materiales. ¿Qué pasa si metemos un 63? Pues si bajamos la velocidad,
bajamos la pérdida de carga, aplicamos el mismo factor del coeficiente y 185. 185, 1,8. Pero Ya. vamos a ir más allá todavía, porque tampoco hay mucha pérdida. Al final, lo que gastes ahí te lo vas a ahorrar después, ya directamente en consumo, ¿no? Sí. Tú no, se lo va a ahorrar tu cliente, que es lo que Somos debería un preocuparte. equipo. Sí. Pero bueno, si eres un profesional te preocupas de ofrecer a tu cliente lo mejor posible, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues nos vamos a DN65, tubos de 75, que también existen. Eso es otro de los... muchas veces entras en tiendas de piscina y solo existe 50 y 63. No hay más diámetros en el mundo. Pues hay hasta 400 y 630. O sea, no hay ningún problema en usar tubos de 75. En este caso, no perderíamos ni siquiera un metro de columna de agua, simplemente por bajar la velocidad en nuestras tuberías, ¿no? Tenemos los mismos codos, sigue habiendo 10 codos, sigue habiendo 30 metros de tubo, pero sin embargo, de perder 5 metros de columna de agua a ni siquiera perder uno. Este sería un ejemplo también, pues para una piscina ya más de uso público, un DN100, el diámetro exterior 110, con un caudal de 72, a una velocidad, claro, nos saldría de 2,5, pues volvemos a tener el mismo problema. Hemos perdido 5 metros de columna de agua. En el mismo caso, si en vez de usar un DN100 usamos un DN50, 0,85. O sea, es para que veáis que es todo totalmente proporcional. Tenéis a vuestra disposición, yo creo que, bueno, esta es la de Georg Fischer, pero hay un montón de aplicaciones en internet que podéis hacer para el cálculo de tuberías. Al final, hoy no hay excusa, Antes a lo mejor pues era más complicado, según vimos por el método tradicional, sigue la tabla de Manning, apunta los coeficientes, no sé qué. El hacer un cálculo de pérdidas de carga era complicado, pero ahora mismo cualquiera en su móvil lo tiene, o, sobre todo, Magic Ruler, ¿no? la Magic Ruler, Esta es fantástica, Nos podéis, mira, como tenéis nuestro correo, os ponéis en contacto y nosotros os hacemos también llegar una. Es un elemento, yo lo llevo siempre metida ahí y la verdad es que... Bueno, sirve hasta para tratamiento de agua. No, sirve para cualquier fluido. Entonces, en realidad, y me sirve cuando ves instalaciones porque se la enseñas, juegas con el cliente y a veces consiguen entender que por un tubo de 110 no pasan 200 metros cúbicos. Esta la controlas bastante, ¿no, John? Bueno, a ver, es muy fácil de utilizar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tú pones el caudal que quieres, por ejemplo, 15, y aquí vas a tener la velocidad en la tubería para cada una. Es decir, por ejemplo, vamos a seleccionar para impulsión, pues estaremos buscando entre el 1 y el 2, para aspiración entre el 1,5 y 1,5, sí. Nos iremos a 65. Si fuera la recogida de canaletas, pues tendríamos que mirar en 0,5. En 0,5. Es muy sencillo. La verdad es que sí. Bien. Siguiente. Retorno por gravedad. Hacia el depósito. Claro, eso es lo que hablábamos, velocidad 0,5. El tubo, cuando estamos usando una recogida de canaletas, el tubo no está lleno. Normalmente va a medio caudal y va por gravedad. Entonces no le podemos pedir que vaya a velocidades superiores. La gente, bueno, pues es uno de los problemas importantes y que suele ocurrir en piscinas desbordantes, ¿no? Que no pueden ni siquiera ponerlo a tope porque el agua se les rebosa del canal, ¿no? Dices, ¿por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues porque vuelven a andar con los mismos criterios, ¿no? Entonces, dicen, un tubo de 63, ¿cuánto da? 20 metros cúbicos. No da 20 metros cúbicos, da 20 metros cúbicos en impulsión. Claro. En aspiración da 15 y en recogida de canaletas da 5, depende de la velocidad con la que pase el agua, pero no, ellos solo tienen metido 63, 20 metros cúbicos y ahí tenemos el problema. De hecho, hace poco fui con un compañero nuestro a un hotel ahí cerca de Bilbao, que evidentemente la constructora corrió mucho y ya habían colocado todos los pasamuros. Imagínate todos de qué tamaño eran. Pequeño. Todo de 63.
Entonces, sí es cierto que tenían 8.000 boquillas en el fondo, no me acuerdo si eran 10 o 12, pero todas acababan en un tubo de 63, la recogida de canaletas en 63, la aspiración en 63, y yo, joder, pero ¿no te das cuenta que no hay más tubos? O sea, me has limitado la piscina a nada, o sea, al final, pues por mucha boquilla, por mucha historia, si al final yo tengo que sacar el agua de un tubo de 63, pues estoy fastidiado, ¿no? La recogida de canaletas, 0,5 metros por segundo, ¿vale? En los siguientes tramos ya podemos correr un poco más, ¿no? En la aspiración ya está en carga, ya va el tubo lleno, ya tenemos una diferencia de altura normalmente entre el fondo de la piscina y la bomba, o simplemente por la altura del depósito de compensación con respecto a la bomba, el tubo ya está lleno y ya le podemos pedir un poco más de velocidad, ¿no? Pues nos vamos de 1 a 1,5. 1,5. A partir de en los colectores, tanto de impulsión como de aspiración de la bomba, tenemos que volver a bajar. ¿Por qué? Por lo que vimos antes. Las T's tienen uno de los coeficientes de pérdida de carga mayor incluso que los codos. ¿Qué hacemos? En esos puntos hay que aumentar el diámetro. Claro. Aumento el diámetro, bajo la velocidad y entonces la pérdida de carga prácticamente queda anulada. Pero estas velocidades son para los caudales máximos que pasen por ahí, o sea, es decir, los de lavado. Hombre, claro. Eso sí. Si lo calculamos solo para la filtración, igual nos quedamos sin lavado el filtro. Y posteriormente ya, una vez que pasamos la bomba, porque la bomba lo único que hace es eso, bomba no explota, la bomba lo único que hace es aumentar la velocidad del líquido. Entonces cogemos un líquido que venía, o un fluido que venía a 1 metro por segundo y hacemos que de repente vaya a 2. Ese es su trabajo, aumentar la velocidad. Pero tampoco lo tenemos que poner difícil. Vamos a darle tubo para que pueda la bomba trabajar a gusto. Cuanto más a gusto trabaje la bomba y más desahogada, mejor. Y menos consumo. Y menos consume. Todo lo mismo que bueno, pues con un coche o con lo que sea, ¿no? Pues eso al final muchas veces en las piscinas es el ejemplo de ir en el coche con el acelerador pisado a fondo y regulando la velocidad con el freno, ¿no? Eso es lo que hacemos un poco con las piscinas. El coche todo revolucionado y venga a frenarlo. Pues no, vamos a dejar que vaya suave todo, que funcione, ¿eh? Bien. Y después del filtro, evidentemente, pues volvemos a tener lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si aumentamos la velocidad? Por 2. Aumentamos la pérdida de carga por 4 y el consumo. El consumo es lo mismo, ¿no? Sí, por eso. También se multiplica por 4. Sí, claro. Entonces, pues podemos entender, pues bueno, que el retorno a la inversión, menos de un año, yo creo que menos de un año, o sea, incluso eso es muy exagerado. O sea, ahora lo vamos a ver, ¿no? El otro día, cuando nos molestamos en hacer el cálculo, bueno, ahora lo verán. ¿Os acordáis de justo lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, esta instalación que habíamos hablado de 13 metros cúbicos, si hacíamos por un tubo de 50 exterior o de 63, que eran 460 o 180, ¿no? La diferencia son 0,3 bares. Pues esto vamos a hacer un cálculo con el tubo y los codos, ¿no? A ver cuánto cuesta. ¿Qué salió? Pues nos salió el cambio de tubería de 50 a 63, 140 euros, y el ahorro era de 1 euro al día. 1 euro al día. Y luego encima, la bomba, fijaros que es interesantísimo esto también, la bomba al necesitar solo no levantar tanta pérdida de carga, es decir, los 13 metros cúbicos, en vez de necesitar irnos a 13 metros de columna de agua porque perdíamos ya 4 en los tubos, nos podemos ir a 8. Con lo cual, en vez de usar una bomba de 870 vatios, solo necesitamos una bomba de 630. Ahí es donde verdaderamente está el ahorro. Claro, sí. Entonces, al final, 1 euro y pico al día son 30 euros al mes. ¿No sentido recortar ahí? No. Y además no se gastan los tubos, ni hay que enchufarlos ni nada, ¿no? Bien. También es cierto, la vida útil de la bomba, de que la bomba esté trabajando, a que esté trabajando suelta, pues le estamos alargando también la vida. Bien, la velocidad en lavado, pues también es importante, ¿eh? Si sabemos qué es la operación más importante y la comprometemos en el diámetro de la tubería, estamos fastidiados, ¿no? Y lo más importante también, revisar el
el desagüe general. No sé si lo conté ya en una de estas sesiones, ¿no? Sí. Cuando hice saltar el agua por todos los sitios. Sí, hace pocas sesiones. Sí. ¿Hace pocas sesiones? Vale. Es que ya no sé, lo he contado tantas veces porque, bueno... Bien. No, sí, eso también nos pasó en la última piscina en la que fui a ver para ver si querían meter AFM. Solo podían lavar el filtro, no sé si eran 20 o 30 segundos, porque tenían un depósito en el que lo cogían, porque no les daba para echarlo por desagüe. Ah, entonces, bueno, claro. Podían lavar 30 segundos. O sea que no lavaban. No, micro lavaban. Algo salía, ¿no? Importante también el colocar, el tener un visor, ¿no? Los visores, nosotros al menos los colocamos donde tienen que estar, que es... en sesiones anteriores hemos visto que el medio tiene que expandir entre un 15 o un 25%. Pues nosotros lo colocamos justo donde tiene que estar la expansión, de tal manera que, como veis en la fotografía, cuando estemos realizando la operación del lavado, más o menos el medio filtrante tiene que quedarse a mitad del visor para asegurarnos que hemos alcanzado la expansión correcta. Entonces el visor es más que necesario. Importantísimo. Las conexiones del equipo tienen que estar hechas para poder lavar a una velocidad alta, a 50, más o menos. ¿Qué pasa? Hay fabricantes que fabrican para 50, para 40, para 30, para 20. Esos filtros no deberían existir. No deberían. Yo me acuerdo con vosotros que me volvía loco cuando era cliente y consumía los filtros de Calplas, que los llamabais FB80, FB 100. El 100 y el 80 son los metros cúbicos que necesitas para hacer un lavado a 50. ¡Ostras! Pero eso, cuando lo descubrimos, pero eso ya era hace 30 años. Hace 30 o sea, años denominabais... cómo lavar filtros. Sí. Pues mira, esto todavía sigue existiendo año tras año. Te siguen ofreciendo un filtro de 2000 con una tubería de 110. Y lo puedes comprar. Sí. Dices tú, pero esto no puede ser. También la cagué. Lo siguen pidiendo también. Ya, yo la cagué también con esto, en una instalación además bastante grande, eran 19 piscinas, era un montonazo de filtros. Y sí que les convencí de bajar la velocidad de filtración. Eso me convino a mí. ¿Por qué? Porque en vez de vender 10 filtros, pues vendí 20. Evidentemente, ¿qué ocurrió? Que luego me fui al catálogo de esta gente y dije yo, bueno, voy a comprar el bueno, el de velocidad de filtración 20. Que encima es más barato, ¿no? Que es un poco más barato. Hombre, normal, no tiene tubos dentro. Entonces, pero luego resulta que la cagué. Ahí fue cuando empecé un poco también, eso era el año 2004, a entender mucho de la biología de los filtros, porque a los 6 meses aquello, o sea, el cloro combinado se disparó. O sea, era una verdadera barbaridad y habíamos hecho mal y es imposible, si estamos filtrando a 20. Sí, estamos filtrando a 20, pero no podíamos lavar. Porque teníamos filtros de 2000 con tuberías de 110. Y dije, lo siento mucho, la he cagado. Pero yo solo soy un piscinero, no soy un fabricante de filtros. Échale la culpa a quien tienes que echarla. No todos los fabricantes lo hacen mal. No todos los fabricantes, algunos lo hacen muy bien incluso. Sí, y otros, aparte de nosotros, también hay gente que lo hace más o menos bien. Bueno. Vale, seguimos. Al final, si tenéis que... Por desgracia tenéis que comprar un filtro que no sea Calplas, pues iros siempre a filtros que tengan la velocidad 50 porque al menos podréis lavar. Sí. Lo sentimos mucho por vosotros y tiene que ser otro, pero no siempre podemos ganar, ¿no? Hay incluso, mira, fabricantes, Eso es lo que te estaba diciendo. Ven que es un fabricante alemán que sí que pone las conexiones como las tiene que poner y de hecho te ofrece la opción de tener la brida más grande para el desagüe, el lavado por gravedad. Correcto, como tiene que ser, Sí. Para Nosotros facilitar. lo tenemos como opción, no lo tenemos, pero... ¿Cómo que no lo tenemos? Nosotros no le podemos colocar. Sí, pero no lo tenemos en el catálogo. Pero si nos lo piden, le ponemos la brida que quiera. Puesto, claro que sí. Lo que no hacemos es... Bridas más pequeñas. Más pequeñas no, No. Lo que podemos es, a partir de la que decimos nosotros, la más grande, como si quiera una de 400, Sí. Pero más pequeño nunca porque estamos comprometiendo la vida del filtro. Y fíjate, es verdad, o sea, nos piden a veces filtros para carbón activo, tal cual, y nos dicen, no, es que me vale un 2000 con una brida de N65. Y decimos nosotros, oye, redúcela. Porque un día igual tienes que lavar a más.
igual, bueno, cambias el uso, como nuestros filtros duran 30 años, Claro. a lo mejor es carbón activo No, y luego ha habido pasas. muchas veces que nos han llamado y dices, Sí. joder, pues tenía razón. Sí. ¿Y ahora qué hago? Pues o coges otro o Estás fastidiado, no, oye, pues tú deja preparar el filtro, eso no es coste. No, eso es simplemente por una reducción. Y luego sí, lo reduces fuera como si quieres salir a 32, pero el filtro no lo condenes. Bien, aquí tenemos un caso práctico, una piscina, no me atrevo ni a pronunciarlo, Zembad Lepeque, en Bélgica, es un nombre, yo creo que es eso, flamenco o tal. Fíjate, esto era graciosísimo. Tienen, como ves, pues 2 bombas de 5,5 kilovatios, debería dar cada bomba pues 50 metros cúbicos, unos 100 metros cúbicos, ¿no? El filtro de 1600, 2 metros, caudal de 100, bombas, bien. Sí. Filtro, bien. ¿Qué es lo más caro? La bomba, el filtro. ¿Dónde la han cagado? En el tubo, en la parte... Más barata. en lo que no tiene coste. Es increíble. Claro, le estamos pidiendo que pase a 4 metros por segundo y no pasa. No. Resultado. Eso me parece increíble. ¿Eh? Una bomba más, 4 metros cúbicos. Por eso es que es lo que ocurre, está trabajando una bomba con la otra, ¿no? Tenían el caudalímetro digital, una bomba da 50 metros cúbicos hora, lo que tiene que dar la bomba, 2 bombas, 54. Si pones 3 bombas, te da algo menos ya, porque ya están 3 luchando unas contra otros, ¿no? ¿Dónde nos hemos...? ¿De verdad tú crees que esta gente que ha puesto esas bombas tal cual, lo ha hecho adrede? No. Está claro que necesitan ver nuestro curso yo. Sí, pero en alemán o ¿Eh? en francés. Bueno, en España las metemos también dobladas, ¿eh? En fin. El filtro no puede lavar. Pues bueno, pues eso es otro claro ejemplo, ¿no? De que han puesto un filtro, se han esmerado, entre comillas. ¿Te gusta ese filtro? Bueno, Yo creo que gotea un poco y tal, ¿no? sí. Bien. Bueno. Y luego le han puesto esa válvula multivías muy práctica la de en la arriba, parte de arriba. sí. ¿Qué pasa? Que bueno, pues un filtro 1200 con una batería de válvulas de 63, pues como comprenderás, necesito 50 metros cúbicos hora. Malo, no voy a poder lavar, es imposible. Y esto sí es falla de diseño. Bueno, más o menos lo mismo que hacen los de Astral con un 2000 con válvula de 110. No, Para la seguro que hasta proporción. la válvula les venía con el filtro. Ya, por eso. Bueno, en Singapur ocurre lo mismo. Tienen 4 bombas de 5,5 kilovatios. Supuestamente entonces deberían dar 200 metros cúbicos hora. Y dicen, oye, pues qué raro, que no me da. Luego, curiosamente, los colectores sí que están bien. Tienes un colector aquí de 200, ¿vale? Que sale ya a 2 de 90, eso ya limita. Y luego, pero lo que pasa es que para alimentar el colector de 200 tienes 4 impulsiones de 63, las que vienen de estos filtros. Y fíjate, además, qué montón de codos. Total, el resultado, 4 bombas de 5,5 kilovatios, es decir, 22, ¿no? 22 kilovatios, que deberían darte los 200 metros cúbicos hora, y el caudal máximo que consigue son 48. Es decir, prácticamente con una sola bomba ya haces lo mismo. Ya puedes apagar todas las demás, que es que no hay tubo bastante para todas. Eso sí, la velocidad de filtración es lenta. Porque sí, no, eso está bien. China. Este fue graciosísimo. A mí cuando me lo contó Dominique, yo no me lo podía creer. Se supone este es un Hilton, o sea, tampoco es, yo qué sé, la piscina de un camping o de... Bien, entonces les mandaron para allá, pues que había presencia, o sea, que estaba el agua muy mal, le mandó Dominique para allá el AFM y los tíos llaman quejándose que la piscina que sigue hecha una porquería, ¿no? Total, que, bueno, pues revisando un poco, solo tenía 4 impulsiones en un lado, 2 sumideros de fondo en el lado opuesto, pero lo más curioso, aunque tenía canal desbordante, Ya que lo se estás ve que viendo no ahí, está desbordando. no desbordaba la piscina y dijo, oye, ¿y por qué no desborda la piscina? ¿Dónde está la sala de máquinas? ¿Dónde está el depósito de compensación? Y es que no había depósito de compensación, macho. O sea, porque dijeron que como no había sitio, pues se acabó, pues no pusieron depósito de compensación. Entonces, toda la lámina superficial no depura.
que es encima donde tienes toda la porquería. Al final, todas las grasas, el polvo, tal, todo se queda en la superficie, ¿no? Así que, tanto diseño, tanta historia, mejor lo hubiesen puesto, pues como ponemos aquí, pues un par de skimmers y por lo menos recogerías parte del agua de la superficie. Para el cálculo del volumen. Muy bien. ¿Lo atacas o...? No, dale tú. ¿Yo? Sí. Sí, yo los depósitos. Es que esto me de pongo de mala compensación. leche, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, a ver. Es que en España hay y además todos los arquitectos te llaman y te dicen lo mismo, ¿no? O sea, el volumen del depósito de compensación, ¿qué es? El 10% del volumen de la piscina, ¿no? Dices tú que no, joder, o sea, pero está totalmente metido en la cabeza, ¿no? Tiene una razón, sí viene de un 10%, pero es un 10% de la superficie, ¿vale? Hay que entender que no es lo mismo hablar de superficie que de volumen. Por ejemplo, una piscina de 10x5 de saltos y 7 de profundidad, no puede, el 10% del volumen es una barbaridad. Si ponemos una piscina de 10x5 con 40 centímetros de profundidad y 80 niños metidos en ello, como calcule el depósito de compensación con el 10% del volumen, estoy jodido. Pero sí que funciona siempre con la superficie. ¿Por qué? Porque te da igual la profundidad de la piscina. Los bañistas están arriba y es realmente los que desplazan el agua, ¿no? Entonces, es rápida, la regla rápida, por ejemplo, en este caso tenemos una piscina de 50 metros cuadrados, pues te sale un depósito de 5 metros cúbicos, aproximadamente. Un 1,3 de margen de seguridad, pues litros útiles, unos 6.500, ¿vale? Vale. Y ahora el cálculo... El cálculo real. Sí. El cálculo real. Ahí ya tenemos que tener más cosas en cuenta. Primero, lo que hablábamos, el volumen desplazado por los bañistas. Por ejemplo, en función de la ocupación, por ejemplo, piscinas exteriores o tal y cual, es 2 metros cuadrados por bañista, o sea, 2 metros cuadrados por bañista, te marca la normativa, bueno, tú calculas y dices el aforo de la piscina, multiplicas por 75 litros de media de peso que va a tener la gente y ese es el volumen que van a desplazar. Luego hay un desplazamiento cuando tú tienes atracciones acuáticas, agitación y tal y cual, pues unos 40 litros por metro cuadrado. El volumen que desplaza cuando pones la cubierta automática, tú quieres que la piscina luego baje un poco para que no quede la cubierta flotando, sino que se quede a ras, ¿no? También unos 10 litros por metro cuadrado. Y, que es lo más importante, lo que tú dijiste antes, oye, el lavado. Que alguna vez vamos a tener que lavar el filtro, No puedo lavar porque no tengo suficiente agua en el depósito. Pues si sumas todos estos, en este caso, por ejemplo, pues hemos hecho el mismo cálculo, un volumen de lavado de 5 minutos por de 0,5 metros cuadrados, el desplazado de las bañistas 4 personas, oleaje, no sé qué. ¿Veis que haciendo todo el cálculo exacto nos salen 7.000 litros contra la regla aproximadamente de los 6.500? ¿Y siempre que tengamos depósito de compensación hay que lavar desde el depósito de compensación? No necesariamente. ¿Podemos aprovechar la altura de la piscina para ayudar? Sí, claro, puedes utilizarlo. Lo que pasa, bueno, eso depende, pero aún así, si tú, por ejemplo, estás usando el de la piscina, que tiene lógica, claro, yo bajaría, si yo utilizo esto del agua de la piscina, ¿qué hago? Bajo el nivel de la piscina. Si yo quiero que desborde, al final el depósito de compensación tiene que volver a llenarme la piscina, con lo cual necesito ese volumen en el depósito, o esperar a que la piscina recupere, abro el grifo y cuando vuelva a desbordar entonces ya puedo arrancar. Pero al final el agua me desaparece de todas las maneras. Importante, útiles. ¿Por qué? Porque no todos los depósitos, o sea, no vas a tener la conexión arriba del todo. Eso es, que muchas veces le dices a la gente, ahora están muy de moda los depósitos estos prefabricados, de polietileno o lo que sea, que tendrán por una puerta. ¿Cuánto necesito de depósito de compensación? 2.000 litros. Oiga, mándeme uno de 2.000 litros. No, ese es de 2.000 litros hasta arriba. Tendrás que poner un depósito un poco más grande para poder admitir esos cambios de altura. Útiles. Me querías pillar en esa. Sí. Bueno, ¿esto qué? Esto te mola. Bueno, a ver, ya sabes que no soy un experto en esto, pero al final... en sostenibilidad sí que lo eres. El ecomode. El ecomode lo que busca es perder el mínimo de energía del calor que tiene el agua. Entonces, al desbordar, tienes ahí una parte que no está protegida por la persiana
y está moviéndose y el calor se estará yendo. Torre de refrigeración. Entonces lo que hay que intentar es que no haya agua ahí y filtrar, porque nos interesa estar filtrando las 24 horas, filtrar el de abajo. Bien. Entonces eso, cuando hacemos por la noche, le ponemos la cubierta, ¿no? Y entonces pues automáticamente la piscina empieza a trabajar por el fondo. Evidentemente eso es un ahorro bestial, sobre todo si quieres pues tener tu piscina pues a una temperatura apta para el baño, ¿no? Al final estamos hablando pues casi de 10 kilovatios hora por temporada, 10.000 kilovatios hora por temporada, ¿no? Y en piscinas cubiertas pues tienes la ventaja también de que si no hay agitación, o sea, como tú bien dices, cuando la piscina desborda, se está cayendo un canal por a lo mejor 25 metros de largo, por cada lado son 50, eso es toda una torre de refrigeración. Y también es agitación. El propio agua, solo por la tensión superficial, ya emite menos humedad, con lo cual pues bajas también la deshumectadora, que es posiblemente el gasto más caro, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, esto sí es importante, aunque no somos expertos en clima, somos más en filtración, pero sí que nos gusta que nuestras piscinas sean sostenibles. Se necesita una kilocaloría para calentar 1 grado, es decir, para subir de 99 a 100, con una caloría ya te vale. Sin embargo, para pasar del estado líquido a vapor necesitas 540. O sea, ese proceso de evaporación, por eso no refrigera tanto, por eso la teoría del botijo, o por eso tenemos frío al salir de la ducha, porque eso sí que roba un montón de calorías. Entonces, lo mejor es intentar evitar pues esas agitaciones totalmente innecesarias, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hacer un repaso de la sesión 3, John. Bueno, si reduces la velocidad a la mitad, reducimos la pérdida de carga. Si reducimos la pérdida de carga 4 veces... 4 veces menos de consumo. Eso es. Usamos la regla de Dryden y si podemos usar si tenemos piscina desbordante, cortamos el agua cayendo por el rebosadero y lo utilizamos por la parte de abajo para que perdamos menos energía. Sí, y muchísimo mejor si hacen eso con un AVESO de 3 vías. ¿Sí? A nosotros nos viene mejor. Muy bien. Muy bien, pues hasta aquí la sesión 3. Y nos vemos en la 4. Sí. ¿Les decimos qué vamos a hablar o...? No sé. Nah, nos vemos la próxima vez. Nos vemos la próxima. Chao. Adiós. Adiós.